Hola. ¿Está preparado? A ver. Vale, vale. Hola, Edgar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Iván, por tu presentación. Siempre es superinteresante. Y, ahora vamos a dar paso al siguiente caso de éxito, que vamos a estar con Edgar Martín Blas, CEO y director creativo de Virtual Voyagers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué Muchas tal? gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, os vamos a contar un poquito rápidamente sobre Virtual Buyers y sobre lo que viene a contarnos. Virtual Buyers es una empresa de realidad extendida. Han trabajado con un montón de marcas de España y del mundo. Han sido galardonados con más de 20 premios nacionales e internacionales. Y además han sido destacados en el evento de Facebook F8 como una de las mejores empresas de la categoría VR for Brands. Y bueno, además también, Edgar ha sido entre el 2019 y el 2020 seleccionado por el Instituto Choiseul como uno de los top 20 Economic Leaders for Tomorrow en España. Y bueno, ¿qué nos vienes a contar? Pues Infinitum, que es un proyecto de virtualización total de un complejo residencial súper grande y que han construido un gemelo digital a escala 1:1. Pero vamos, que él lo va a explicar mucho mejor, así que te damos paso para que nos cuentes, porque es un proyecto impresionante. Bien, pues, pues vamos a ello. Eh, bueno, comparto pantalla, creo que se ve bien ya todo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre, bueno, primero un poco sobre qué está ocurriendo, ¿no? Un poco el estado del mercado de los proyectos virtuales, un poco por dónde estamos, y luego ya entraremos más en materia y alguna sorpresita que tenemos. Una cosa importante también es que estos proyectos, ¿no? Que son gemelos digitales de gran escala, han sido un poco una especie de terreno de prácticas para todo esto que están viniendo ahora de los metaversos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que ha presentado Iván antes, pues es un proyecto que desarrollamos con ellos hace un año, por ahí más o menos, y la verdad que estamos muy contentos porque supuso un reto muy grande, ¿no? De crear todo ese mundo Acciona en web 3D y meterle toda la parte esta de llamadas, ¿no? Y la verdad es que ahora, bueno, estamos ya entrando en proyectos de esa línea también. Y bueno, para empezar un poco hablando sobre los metaversos, eh, quería hacer un poco estado de cómo está el mercado, ¿no? Entonces, lo primero es que lo que hemos visto sobre Facebook, ¿no? Que de repente pues, ha aparecido, ha dicho de repente, oye, que vamos a construir esto, que es el metaverso, que vamos a... Es que oigo a alguien hablando, ¿eh? Por ahí, por detrás. A ver. Vale. Oigo a alguien... Sí, se me mezcla con lo mío. Alguien que está por ahí, ¿lo oís? Vale, ahora. No. A ver. Sí. Oigo, estoy oyendo a alguien. A ver. Ahora, vale, perdón. Entonces, bueno, hay que ver un poco lo que contó fue que, bueno, que ellos iban a meterse como una compañía del metaverso, que iban a crearlo. Y entonces, bueno, todo lo que hemos vivido del tema de Meta, ¿no? De que de repente han cambiado de nombre, que toda la compañía la han virado totalmente hacia el metaverso, hacia la construcción de esta nueva cosa. Y un poco yendo hacia atrás, el qué ha pasado, por qué está ocurriendo todo esto, básicamente creo que se basa en estos pilares. Lo primero es la sobresaturación de Internet, ¿no? Que ha llegado un momento ya que el Internet tampoco es algo eh, que dé más allá de lo que ya habíamos vivido, ¿no? De información plana y, y llena de banners en los últimos años, ¿no? Que está todo ya sobresaturado. Luego tenemos la parte de móviles que de alguna forma ya no evolucionan. Ya llega un punto en el que de repente los móviles pues son pantallas básicamente casi todas iguales ya, y lo que está mejorando un poquito son las cámaras, pero ya llega un punto en el que de repente ya no hay casi avance, ¿no? En el mundo de los móviles y empieza ya a ser un poco repetitivo. La parte de redes sociales también, que está empezando un poco a desacelerarse.
y ya ven que no hay picos, ¿no? Que no es ese momento como en el 2007, por ahí más o menos, que fue cuando empezó todo esto, pues que de repente pues tenían picos muy grandes y mucha interacción. Cada vez van viendo que poco a poco se va parando todo y entonces por eso, ¿no? Están tomando estas decisiones. Otro dato muy interesante es que los protometaversos, por ejemplo el de Fortnite, que es un protometaverso, porque tiene algo de metaverso ya, pues ya se están haciendo, por ejemplo, conciertos como el de Travis Scott o Ariana Grande, en el que de repente pues millones y millones y millones de personas se meten en los metaversos y empiezan a, pues, a pasárselo muy bien, ¿no? Y a bailar y a interactuar entre ellos. Todo esto además luego está siendo emitido en directo pues, en YouTube o Twitch. Y entonces, claro, la magnitud de impacto que tiene a nivel mundial los conciertos que habitan en estos mundos ha sido increíble. O sea, incluso más allá de lo que podía ser un concierto de Queen de la época. El 5G, ¿vale? Que es una tecnología que ha llegado pues hace poco, ¿no? Y están intentando ver por dónde puede enganchar. Pues han visto que, claro, todo lo que es el mundo anterior de apps, webs, etcétera, pues no da más, ¿no? Es algo que ya, digamos que no necesita el 5G, ¿no? Porque tú, por ejemplo, tienes Netflix y Netflix te va a ir bien, pero el 5G donde tiene mucho sentido, pues en el mundo nuestro virtual, donde de repente tienes muchísimos avatares, hay de repente un concierto en directo, tiene que haber baja latencia entre todo para que todo ocurra a la vez, o incluso la parte de realidad mixta, que todo va a ocurrir en directo según tú vas andando por esa casa o esa calle, ¿no? Entonces, aquí sí que tiene mucho sentido, es algo que de alguna forma casa muy bien y entonces la llegada del 5G también, la que ha acelerado todo esto de los metaversos. Un poco para resumir el metaverso, nosotros lo vemos como un nuevo Internet tridimensional que va a estar basado en estas nuevas, eh, en estos nuevos sistemas de programación, ¿no? Como el OpenXR, que es como un estándar que se está empezando a hacer totalmente transversal a todas las tecnologías, y la WebGL, ¿no? Como un poco como el proyecto de Acciona que habéis visto antes, que cuando lo desarrollamos con WebGL, pues es muy poderoso, ¿no? Porque ya permite darle hiperrealismo a esto que estás viendo. Ya no es ese mundo que parecía un poco Nintendo, ¿no? Como la WebGL antigua. Y bueno, y luego la visualización la puedes hacer 100% virtual de ese metaverso, que sería la máxima experiencia, pero siempre con la penalización de que no puedes estar muchas horas, porque la VR, al igual que el cine, pues tiene su limitación en horas, ¿no? Que es, pues estás un par de horas y ya hay fatiga, ¿no? Luego estaría la parte de realidad mixta, que creemos que puede ser uno de los más bestias de todo, que sería el ver el mundo real y el virtual a escala 1:1, de alguna forma. Y ahí es donde Apple, por ejemplo, está metiendo todo el dinero. Y luego la 10% virtual, que sería todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como el acceso vía pues un PC, web, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el CQR de Acciona sería 10% virtual, pero que luego en una visualización 100% virtual tú entrarías y lo verías a escala 1:1. Los metaversos son mundos que van a estar interconectados seguramente en el futuro, pero todavía queda ese protocolo. Son sociales, seguramente, en la mayoría, aunque habrá algunos que estés tú solo, pero no tendrá esa experiencia tan bestia. Y lo más importante para nosotros, el gran cambio que viene es que es un Internet tridimensional con experiencias, ¿vale? Hasta ahora, pues la web y todo esto era informativo, era información que tú veías plana de alguna forma, y entonces esto empieza a ser ya experiencial. O sea, tú vas a poder saltar, vivir, ahí, viajar, pilotar aviones. Y van a ser persistentes, ¿vale? Cuando tú hagas algo en ese metaverso, ese objeto que tú has movido, pues sigue estando ahí y esa es la idea, ¿no? Que tú tengas la sensación de sigue la vida ahí, ¿no? Y que cuando vuelvo está todo donde yo lo había dejado, o si alguien me la ha robado, me la ha robado. Entonces, esto va a estar soportado bajo una capa de criptomonedas, porque las criptomonedas y todo el tema de NFTs que está ahora saliendo, por ejemplo, te permite no solo hacer transacciones inmediatas, sino también tener posesiones virtuales, etcétera. Entonces, claro, las criptomonedas nacieron para el metaverso y va a ir un poco por ahí. Entonces, bueno, puedes estar en ese otro mundo que ya lo hemos conocido mucho del virtual, ¿no? Que sería esto que presentó Zuckerberg, ¿no? De me voy a mi metaverso, ¿vale? El metaverso de Facebook no va a ser el único, evidentemente. Este es uno de los planteamientos de los que vienen y luego habrá otro de Disney, como han anunciado, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos el mixto, ¿no? Que es muy interesante porque tenemos una captura a nivel datos de ciudades o tu casa y todo lo que nos rodea y la
gafa mixta te pone ese holograma por encima del mundo real. Entonces, el poder que tiene el mixto, sobre todo, está en la parte, digamos, de que tú podrás usarlo todo el día, seguramente, ¿vale? Por eso se dice que podría ser el sustituto del móvil, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este vídeo, está muy bien hecho, de cómo podrías ver un concierto a escala 1:1 por encima de la ciudad y eso sería un poco lo que viene, ¿no? Eso le queda, ¿vale? Hasta que lleguemos a eso. A nivel de pilares, yo creo que lo más importante sobre todo es el de identidad, ¿no? El que tú seas alguien en ese otro lugar, que puede ser parecido a ti una serie. Luego la sensación de exploración, o sea, de que realmente tú puedes descubrir lugares, ir a ese más allá, ¿no? Y explorar, ¿no? O sea, algo que en la web, por ejemplo, era más limitado, aquí se convierte casi en una actividad en sí. Y eso es muy humano en la exploración, ¿no? El que hay más allá, que hay más allá. La experimentación, ¿vale? Que lo que hablábamos antes, ¿no? Que toda la parte de hacer cosas dentro de ese metaverso. Y eso nos va a abrir una vía brutal de sectores nuevos, ¿no? Como puede ser la formación, pero como puede ser de repente training, como la diversión y el ocio, los parques temáticos, todo esto va a ir viviendo poco a poco en estos entornos del metaverso. La socialización, que es muy importante, ¿no? Que al final esos mundos, al ser hay avatares, ¿no? De gente conectada contigo, pues bueno, pues tú vas a hacer amigos, clanes y además vas a pertenecer a cosas, ¿no? Es muy importante, el ser humano siempre ha buscado el sentimiento de pertenencia al grupo. Entonces el metaverso trae esto en potencia, ¿no? Donde antes había solo foros, a lo mejor, o como mucho alguna web temática, el metaverso realmente te va a permitir que si tú eres de repente pues alguien que te gusta Star Wars, ¿no? Pues es pertenecer de repente a un clan que hace cosas en el metaverso de Star Wars de Disney, ¿no? Entonces eso es muy poderoso y yo creo que gran parte del éxito de la aceptación que ha tenido el metaverso en estas semanas ha sido por el entendimiento de estas áreas, ¿no? No solo la parte visual, sino el entrar a lugares donde te gustaría estar. Yo cuando hablo con la gente, de repente cuando dices, no, que Disney ha dicho que va a crear un metaverso de Star Wars, porque lo anunció el otro día, pues hay gente que se le ilumina de repente los ojos, ¿no? Porque es como, wow, yo quiero estar ahí y lo mismo no salgo en mi vida. Y bueno, y luego otra parte muy importante sería el sentimiento de propiedad, que en este caso, bueno, pues puedes tener terrenos virtuales, objetos virtuales, todo lo que quieras. Y en esta línea, bueno, hace poco, que esto salió el otro día en El País y nos hicieron ahí un articulillo, eh, hicimos con la gente de Super Sphere, que son de Los Ángeles, hicimos pues la parte, digamos, de esos conciertos virtuales del metaverso de Meta Facebook, ¿no? Esto vino hace, pues, plena pandemia, ¿no? La necesidad de crear esto. Hicimos un equipo para crear todo este sistema de creación de conciertos, que es tú vas arrastrando, escalando, moviendo, puedes poner focos en tiempo real, que de repente, por ejemplo, como veis aquí, pues estás editando en tiempo real. Por ejemplo, esto es un concierto de Major Lazer que está ocurriendo en el metaverso en directo y de repente la persona de focos, ¿no? De Major Lazer de toda la vida, con su sistema está controlando los focos del concierto que hay en el metaverso y además está lleno de bailarines, actores, todos integrados de forma tridimensional, ¿vale? Pues son capas que mezclamos capa de vídeo, pero que está en una zona muy concreta y tienes una sensación de parallax, digamos, ¿no? Y de sensación de volumetría. Pero todo el escenario es totalmente tridimensional. Y entonces esto se está emitiendo en directo y tú editas, haces fade entre una escena a otra. Y la verdad es que estuvo muy bien, porque esto se lanzó con Steve Aoki, con Major Lazer, el hijo de Will Smith, y ya ha cobrado vida. O sea, ya es un proyecto ya que sigue para adelante, es ya una plataforma bastante potente para ellos. Y bueno, y ahí estuvimos desde España. Y nada, y luego esto ocurrió en social, ¿no? En ese metaverso con gente que se lo pasaba muy bien. Y bueno, y un poco hablando del proyecto de Infinitum, que era el que venimos a contar, ¿por qué he contado el metaverso? Porque Infinitum es uno de los proyectos que ya están pintando un poco el cómo podría ser un metaverso de cara a una gran marca, ¿no? Por ejemplo, esto es para un cliente, está haciendo un proyecto muy, muy, muy grande de muchas hectáreas que se va a ir construyendo en el futuro. Y entonces lo que nos dijo es, oye, queremos crear un proyecto que nos permita vivir el proyecto antes de que ocurra, pero queremos que sea a escala 1:1, que no sea una maquetita o que sea una zona solo, ¿no? Sino que sea realmente un lugar donde virtualmente o de mil formas puedas acceder y vivirlo y para que luego tú, pues, en el proyecto quieras invertir o quieras entrar y disfrutarlo. Entonces el brief era un poco levantar ese mundo, ¿no? Que era un lugar cercano allá por aventura
muy, muy grande, entonces tuvimos que, pues, levantar todo esto desde la nada, prácticamente, ¿no? Casi. Y entonces, bueno, ahí apareció Unreal Engine. Nosotros no habíamos hecho muchos proyectos con Unreal, realmente. Bueno, de hecho, ninguno, pues nosotros siempre nos movemos con Unity, un poco por la agilidad que tiene, ¿no? Para pasar de plataformas. Y entonces ahí colaboramos con la gente de Tessera y Been2VR, que son cracks, ¿no? Del mundo de Unreal. Como, bueno, venga, vamos a, a liarnos a hacer esto, que ahí nos lo presentó Roberto, de hecho, Roberto Romero. Y nada, empezamos ahí un poco basados en que ya se estaban logrando cosas en real time muy bestias, como lo en Mandalorian, ¿no? Que se está empezando a hacer pues, que con Real Engine pueda llegar al fotorrealismo, de alguna forma. Entonces, un poco la idea era esta, ¿no? De simular todo lo que es el mundo de la infoarquitectura y todo ese mundo tridimensional de renders, traérnoslo al real time, ¿no? Y que de alguna forma pudiéramos navegar por ese mundo enorme que nos rodeaba. Entonces, ahí lo que hicimos fue crear un sistema de trabajo, ¿vale? Porque además el proyecto no solo se veía en PC o en VR, sino que tenía un montón de salidas. O sea, de repente teníamos que exportar el proyecto para que tú vivieras todo este mundo en realidad virtual, pero también adaptaciones mobile, ¿no? Más agilitas y más sencillas basadas en imágenes 360. Pero también teníamos la parte prototipo de Web 3D que estábamos empezando a hacer, ¿no? Como lo de Acciona, ¿no? Que habéis visto antes del C-Cover que hicimos. Entonces, hicimos un equipo, ¿vale? Que básicamente era nosotros dirigiendo el proyecto y diseñándolo, y luego en la parte de realidad virtual, que es la que nosotros manejamos más, Been2VR en la parte sobre todo de Unreal, de arquitectura, y Tessera, que hacen videojuegos para la parte de programación y entornos, ¿no? Todo lo que es vegetación, etcétera. Entonces, nada, nos liamos a hacerlo. Y bueno, en la parte de PC, por ejemplo, aquí pongo algunas slides de la gente de Been2VR para que veáis cómo se hizo. Una cosa muy importante, sobre todo, era el tema de optimización, porque claro, teníamos que partir de que todo este mundo que íbamos a crear no podíamos triplicar el proyecto, ¿no? Y de repente tener que hacer el mundo tridimensional, luego optimizarlo para VR, para Web 3D, etcétera, sino que fuimos directamente a ultra optimización y que toda la calidad siempre estuviera en las texturas. También íbamos separando por capas. De repente teníamos la capa exterior, que se activaba luego, por ejemplo, la interior cuando llegábamos a cierto punto de la cámara, y que de alguna forma fuera cargando ese mundo dinámico casi por aproximación tuya a un objeto. ¿Vale? Entonces esto fue un dolor de muelas, pero al final, bueno, lo fuimos consiguiendo, y la verdad que ahí, por ejemplo, la gente de Tessera nos hizo una capa muy buena de cómo podías ir activando y desactivando según avanzaras, porque tenías que tener todo siempre una especie de continuidad, ¿no? Que no de repente se parara y te dijera, estoy cargando. Todo tenía que ser del tirón, ¿no? Y ese metaverso tiene que existir, ¿no? Y estar siempre disponible para ti. Y bueno, luego nos liamos ya con la parte de assets, de construcción de todo este mundo ya un poco a nivel eh, tridimensional y iluminación, ¿no? Ahí como veis, ¿no? Que parece casi un render, ¿no? En sí mismo. Y tenemos ahí una capa, un montón de capas, ¿no? De donde cada uno de nosotros íbamos tocando diferentes cosas. Uno la programación, el otro de repente pues la parte de árboles, otro la parte de 3D. Y todo esto lo íbamos haciendo en remoto entre un montón de personas que íbamos tocando ahí el proyecto base, ¿no? Y bueno, y la verdad es que, bueno, al final íbamos haciendo todo este tipo de montaje, y la verdad es que empezamos ya con la fase final ya de detalles, y funcionaba. O sea, realmente aguantaba todo perfectamente, y nos permitió, bueno, que el proyecto de alguna forma, pues lo tuviéramos controlado y ya estuviéramos preparados para ir portándolo a otras plataformas que no fuera solo la de PC. Y entonces ahí pasamos a la de realidad virtual, que es un poco más experiencial, no es tanto de entender el lugar y visitarlo por todo donde quieras, sino vivirlo. Entonces hicimos todo un script donde luego trasladamos ya a Unity, utilizando exactamente las mismas fuentes que las de Unreal, pero portadas a Unity, un poco por la agilidad, digamos, que tiene Unity. Y luego la parte de mobile, ¿no? Donde íbamos ya sacando todas esas capas de esferas 360, imágenes, travelings, y lo portábamos ya a un mundo que es el del móvil, que evidentemente tiene que funcionar en cualquier móvil de hace 5 o 6 años, ¿no? Porque esto tiene que acceder cualquier persona. Un poco resumiendo, si os fijáis, es como que hemos creado un proyecto que, partiendo de una base muy buena, pudiera sacarse en el pool de todas las tecnologías que hay alrededor, ¿no? Hasta incluso Web 3D, por ejemplo, estamos aquí como en Play Canvas, ¿no? Que es con el que trabajamos. Y bueno, y aquí un poco podéis ver el cómo quedó todo este proyecto, ¿vale? Un poco para ir terminando. Es ese mundo virtual, ¿no? Que por ahora existe solo unas pequeñas partes del proyecto físico,
Y entonces aquí tú entras, ¿vale? Y entonces puedes moverte libremente por las 370 hectáreas que tiene el proyecto, pues en PC, en móviles, en realidad virtual. Creas un personaje, de hecho, porque está gamificado toda la experiencia. Y a partir de ahí tú puedes ir desde ver una fachada hasta entrar a una casa, moverte libremente por ella absolutamente. No hay ni un render aquí, es todo real time. Ahí lo veis, ¿no? Cómo se está manejando en tiempo real, por ejemplo, en este caso en táctil. Eh, y bueno, ahí pues vas descubriendo el lugar y para ti es, bueno, pues como una especie de micromundo casi, ¿no? Que es totalmente accesible. Y la verdad que es muy grande el proyecto. O sea, realmente estamos hablando de que cada casa, por ejemplo, pues puede tener 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces había que ir a los niveles de detalle como veis ahí, ¿no? Pues que si cubiertos, los cojines concretos que quería, ¿no? El arquitecto, ¿no? Que ha diseñado todo esto. Luego tiene toda la parte de ocio, por ejemplo, como estáis viendo ahora, que es la de, por ejemplo, de campos de golf, ¿no? Que también hicimos rodaje, ¿no? Porque allí sí existe. Y bueno, y la verdad es que puedes eso, navegar por todo el lugar e incluso bajar, podría bajar con una cámara a nivel piscina y ver una flor, ¿no? Que hay en la piscina, ¿vale? Para que veáis un poco la locura que supuso el desarrollo de todo esto. Esta es la versión móvil, ¿no? Que lo que os comentaba, ya vas aligerando y te vas ya a algo mucho más plano, más normal. Y luego la de realidad virtual, que está hecho para Quest, que, bueno, pues tú llegas con tu yate, ¿no? Al proyecto, que es un proyecto para gente de mucho dinero, tu yate, y entonces tú vas como descubriendo la experiencia de vivir 2 días en ese complejo. Entonces tú tienes tu casa, te puedes mover, de repente puedes hacer actividades como, por ejemplo, poner la tele, un disco de música, que lo pone de verdad, además, tienes para elegir varios, sobre todo para que la gente de alguna forma viva la experiencia. O sea, lo que hablamos de los metaversos tienen que ser experienciales. Por ejemplo, echarte un vino, cocinar, ¿no? Ahí un poco ahí jugando un poquito, o echarte un pádel, ¿vale? Porque otra parte es el ocio, ¿no? Que hay allí. Entonces creamos un simulador de entrenamiento de pádel, donde tú ahí pues te echas tu partida, ir a las piscinas que hay, jugar al golf. O sea, realmente es un día allí. O sea, es un día de cómo lo vas a vivir dentro de un futuro y o estaré haciendo yoga en la playa ahí con un relax total o irte de cenas ya a ese restaurante Club VIP que hay en la zona, que tiene una carta especial que alguien ha diseñado para ti y bueno, y irte a dormir, ¿no? Pues una vez has terminado todo, pues ya has vivido la experiencia. Y nada, y un poco ya terminando, que nos queda un minuto, estar un poco atentos, ¿vale? Porque en las próximas semanas, ¿vale? Tenemos ahí varios proyectos grandes que vamos a ir anunciando que hemos ido trabajando en estos años incluso. Y están un poco ahí, bueno, pues preparados ya para lanzarse y nada, simplemente que estéis un poco atentos a las redes, ¿vale? Porque creemos que van a ser proyectos, no sé, que de alguna forma marquen un antes y un después, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque tienen otra escala, tienen una implicación muy grande de mucha gente que hemos estado, como en Infinitum, de empresas, freelance, todo está ahí un poco con nosotros haciendo piña. Y nada, estar atentos porque vienen esas sorpresas y las iremos desvelando y calcula más o menos que eso, que va a ser durante unos 2, 3 meses donde van a ir ocurriendo esas sorpresas. Y nada, esperemos que os guste mucho y que las disfrutéis. Muchas gracias.